bien, no digas malas palabras. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va, Gabriel Bénica, doctor? ¿Qué dice mi amigo? ¿Cómo anda? Uy, se fue. Se me escapó. Ahí está. A ver si apareces otra vez. Ahí está. Ahí te perdí. El sonido no escucho. A ver, el sonido, fíjate a ver si hay algo del sonido. Está conectado con el audio. ¿Vos me escuchás? Hola, ¿me escuchás ahí? Ahora sí, sí. Perfecto. Bueno, se cortó, no sé qué pasó. Bueno, les estaba diciendo a la gente, Gabriel Bénica es abogado, es filósofo y teólogo, no sé cómo, ahora lo va a contar él mejor, y es marketing. Yo le preguntaba si dormía, pero dice que sí, que dormía bien. Y bueno, consultor de 200 millones de empresas. No lo voy a leer porque es imposible. Acá lo tengo, pero el currículum, y vamos a perder mucho tiempo. Yo quiero que hable filosofía y teología en la UCA y en la Universidad Católica de Chile. Abogado, Universidad Nacional del Litoral. Máster en Dirección de Empresas, EDE. Posgrado de especialización en marketing en la UADE. Bueno, Comercio Exterior, Escuela Argentina de Exportaciones de la Fundación del Banco de Boston. Bueno, y es impresionante la cantidad de empresas que ha asesorado, muchas agropecuarias, ¿no? Ahora le voy a preguntar por qué, ya que estamos en un ámbito agropecuario por excelencia. Gabriel, ¿cómo estás? Un gustazo de verte. Buenas tardes, Ricardo, un gusto. Bueno, bueno, primero brevemente, contame todo este paso y todas. Yo te preguntaba realmente si no dormías, ¿no? Porque todo lo que hiciste es una barbaridad. Sí, pero fue a lo largo de varios años. Yo, filosofía y teología, fui seminarista. O sea, yo estudié filosofía y teología, primero en la UCA Argentina, después en Chile. Creo tener casi todas las materias, no sé si me falta alguna, porque nunca me puse a revalidar eso, por eso no es un título, es filosofía y teología, nada más. Después sí derecho, es una carrera que hice bastante rápido. Y el resto lo hice trabajando. O sea, mientras era abogado, estudié comercio exterior, que después trabajé en un banco, casualmente encargado de comercio exterior y seguía siendo abogado. Después tomé la gerencia de una empresa y ahí hice un posgrado en marketing, que no son 5 años, son 2. Y después, ya siendo consultor independiente solo, hice el máster en dirección de empresas. O sea, para esto ya habían pasado varios años también. Bueno, por eso digo así, no es que me dediqué a estudiar completamente y después a laburar, sino que mientras trabajaba fui haciendo posgrado, máster, especializaciones, y eso suma. Asesor de muchas empresas agropecuarias, de sociedades rurales por todo el país, digamos, Salta. Bueno, ahí en el currículum hay de todo. En el currículum hay empresas de las cuales fui consultor, asesor y durante mucho tiempo, qué sé yo, frigoríficos, cámaras, algunas importantes como Adinra. Después hay otras empresas en lo que cual di cursos de capacitación. Me contrataban para capacitar a cuadros gerenciales, generalmente gerencia media o gerentes, digamos, con lo cual no sé si llamar consultor. Fui capacitador de un tema específico durante algún tiempo. Algunos programas largos de capacitación que duraban un año, inclusive, como podría ser con prevención RT. Hay de todo. Bueno. En las cámaras, en las sociedades rurales, más bien lo que he ido a dar charlas de empresas familiares. Fue en charla, no es que asesoré a la sociedad rural. Iba a dar una charla a los productores que estaban ahí. O sea, hay de todo. Hay que leer el currículum, no sé cómo está escrito, me lo pediste, te lo pasé, pero no están todos los detalles. Hay una mezcla. Sí, pero todo eso lo pudiste hacer porque sos perteneciente a la oligarquía terrateniente vacuna, que es el tema que vamos a la oligarquía agropecuaria.
Exactamente, sí, sí. Bueno, si bien mi primer vínculo laboral no fue con el campo después de haberme recibido, por lo menos de abogado, y en las primeras etapas trabajé con la industria más bien automotriz, pero sí salí del campo y volví al campo. No sé si salí por la puerta y entré por la ventana, o salí por la ventana y entré por la puerta, pero a la larga me fue tirando y hoy mi actividad casi es 100% agropecuaria. Yo represento empresas de maquinaria agrícola, de agricultura de precisión y asesoro a alguna empresa en general agropecuaria o relacionada, podría ser alimenticia, algún frigorífico. Bueno, contame un poco, larguemos con el tema por el que te convoqué. La historia es fantástica, como lo que sabés de la historia de la oligarquía terrateniente, ¿no? Allá yo escuché en conferencias que a nadie le interesaba el campo en su momento, allá lejos y hace tiempo. Claro, hay un mito sobre claro, hay un mito sobre la oligarquía terrateniente, por lo menos la historia de la Pampa Húmeda, digamos, ¿no? Después el caso que pasó en Jujuy, en Salta, en San Juan, es una historia que ya no conozco en profundidad y que se remonta a la colonia, pero la historia que tengo así más fresca, la de la Pampa Húmeda, la famosa oligarquía, donde el mito dice que vinieron, mataron a los indios y se quedaron todos con todas las tierras y que distribuyeron entre los soldados y amigos, está muy lejos de ser así. En realidad, lo primero que hubo tres grandes etapas. La etapa de la colonia, que podría denominarse etapa del desinterés por la tierra, la etapa de los gobiernos patrios, que podríamos decir de 1810 hasta 1853, Organización Nacional, donde los que se adentraron en la Pampa fueron pioneros, digamos, etapa de los pioneros, y después la etapa así de colonización, conquista, etcétera, etcétera. Pero remontándonos, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero por ejemplo, la etapa de la colonia que le llamamos del desinterés por la tierra. Tenés más o menos una hora. Bueno, la primera etapa, la de la colonia, la del desinterés por la tierra. Podríamos decir que atravesamos tres grandes etapas. La de los repartimientos, la etapa de la composición y la etapa de la confirmación. Primero repartimiento, siglo XVI, recién llegado, primera fundación de Buenos Aires, se le repartió a la gente que había venido a fundar Buenos Aires 3 cuadras por 1 legua. Todavía queda alguna calle que se llama Fondo de la Legua, cosa por el estilo. Sí, por 1 legua. Sí. Bueno, la conclusión es con la obligación de ocuparla y explotarla. A la larga, muy poco lo hicieron, prácticamente nadie. La gente consideraba que le quedaba lejos. Bueno, no pasó nada. Se pasó una segunda etapa que fue la de la composición. Dijeron, para que haya interés lo que hay que hacer es cobrar. Porque la primera, la de repartimiento, fue gratis, hay que decir la verdad. Vamos a cobrarle. Bueno, resulta que tampoco hubo interés, porque era muy caro. Primero era muy lejos, después era muy caro. Bueno, se pasó a una tercera etapa, que es la de la confirmación. Dijimos, le vamos a dar gratis, pero para adquirir el título de propiedad, esto ya en el siglo XVIII, se necesita una confirmación del rey, ¿no? Una confirmación del rey. Le damos la tierra, pero al que la habita, la ocupa y la explota, confirmación del rey. Bueno, resulta que ahora mucha burocracia. El trámite no terminaba nunca, así que también hubo desinterés. Podríamos decir que llegamos al primer gobierno patrio con muy pocos territorios explotados y con muy poco interés por explotarlos en los alrededores de Buenos Aires, salvo algunos pioneros que se fueron adentrando, conformando una suerte de rancho, que nada que ver con la estancia, se le llamaba estancia, pero nada que ver con la estancia como lo consideramos hoy, ¿no? Era un rancho. Estancia como lugar de estar, por eso era la estancia. Claro, lugar de estar, con algún foso, donde trabajaban algunos indígenas, algunos criollos, etcétera, y se dedicaban a la vaquería, que era cazar ganado. Cazar el ganado cimarrón, ni siquiera era una actividad de cría. Y podemos contar con los dedos quiénes eran esos pioneros que se adentraron durante la etapa de la colonia en la Pampa Húmeda. Por supuesto, ninguno pasó el río Salado. Puede haber alguno, pero no muchos. La mayoría de esas estancias estaban ubicadas bastante cerca. O sea, primera etapa, desinterés en la Pampa Húmeda. Es la historia. Repartimiento, composición, confirmación. Podrá haber una excepción, pero estos fueron los grandes regímenes jurídicos y los grandes proyectos de colonizar y de... Bueno, entramos con el primer gobierno patrio. Bueno, esto nos declaramos independientes, hay que aprovechar estas tierras, hay que poblarlas, hay que avanzar.
Bueno, para eso, ¿qué hizo el primero o el segundo triunvirato? Tengo una duda, si fue el primero o el segundo. No, no viene el caso, no importa. Gratis. Chacras y estancias proporcionadas. Gratis. Chacras y estancias proporcionadas. ¿Qué quería proporcionadas? ¿Por qué tenían ese nombre? O sea, tiene que tener una proporción para que sea una unidad económica viable. Se les llamaba suerte de estancia, que eran más o menos 1.800, según incluso estimaciones de James Scooby, que escribió el famoso libro La Revolución de las Pampas, ¿no? Eran más o menos 1.800 hectáreas para que sea una unidad económica estable o rentable. En 1.800 hectáreas se podían criar 900 cabezas de ganado, era una cría extensiva, no había veterinario, bueno, muchas cosas. Se criaban 900 cabezas de ganado para obtener 90 cueros. No olvidemos que no había ladera, no había frigorífico, no había refrigeración. Lo que se exportaba era el cuero. Entonces, claro, para obtener... Lo demás se tiraba, se comía la lengua, los gauchos comían la lengua, pero y después todo lo demás se tiraba, la carne, digamos. Claro, lo demás se tiraba. Entonces, para obtener cuero, bueno, y hubo muy poco interés nuevamente, salvo los que aprovecharon esto, eran aquellos pioneros que ya se habían adentrado, que estaban y que no eran muchos. Bueno, sigue, pasa el tiempo y viene Rivadavia, dice, muchachos, acá, bueno, a esto hay que poblar. Entonces a aquellos pioneros y algunos otros que estuvieran dispuestos se le entregó la tierra 1822, perdón, bajo el régimen de enfiteusi, que es una especie de alquiler, no es exactamente un alquiler, pero es una suerte de alquiler previo pago de un canon, pero no se le da la propiedad. Bueno, nuevamente, ¿quiénes fueron los interesados en entrar en ese régimen? Algunas familias o personas que hoy diríamos, son apellidos famosos, pero bueno. Las calles de Buenos Aires, todas las calles de Buenos Aires. Claro, en ese momento era gente que se arriesgaba a ir a vivir al medio de la nada, y que eran, nuevamente reitero, detalle que no hay que dar, los mismos pioneros que alguna vez lo habían hecho en soledad para realizar vaquerías. O sea, gente de la ciudad que de golpe decía, yo voy, abandono la ciudad para ir a vivir al medio del campo. Más con malones, cosas por el estilo, no había. Bueno, ¿qué pasó con el régimen de enfiteusis? Viene el gobierno de Roca. Perdón, de Rosas. Y dice, esto hay que regularizarlo, y a quienes habían sido beneficiados con la enfiteusis le da la propiedad. Y tenemos el listado de a quienes Rosas le dio la propiedad. Que reitero, les dio la propiedad a aquellos que primero habían arriesgado con la enfiteusis, que antes habían arriesgado a ser pioneros para ir solos al medio de la Pampa, etc. Bueno, ¿quiénes son? Tengo acá los apellidos, ¿no? Bueno, Aguirre, Anchorena, Alza, Galvear, Arana, Arroyo, Ascuena, Gabernal, Bosch, Bustamante, Cabral, Castro, Díaz Vélez, Dorrego, Eguía, Echeverría, Escalada, Curra, Gallardo, Goulan, Guerrico, Irigoyen, Lacarra, Larrea, Lastra, Lezica, Lynch, López, Míguez, Obarrio y algunos más. Algunos más, son dos regulares más tengo. Nada más. Bueno, ahí están las calles de Buenos Aires. ¿Quién se las dio? La famosa oligarquía vacuna, Rosas. No Roca. No Rosas. Ahora resulta que la izquierda, los revisionistas de izquierda, hablan de Roca. No, fue Rosas. Y vemos que fue además el que mató más indios, entre otras también, cosas. el doble o el triple más que Roca. Exacto. Se los dio, y resulta que uno va a Kicillof y te va a hablar peste de Roca, dice que hay que sacar las estatuas de Roca de todos lados, etc. Y tiene atrás, en la gobernación, un cuadro de Rosas. Bueno, Rosas fue el que conformó, el que otorgó en propiedad, no a cualquiera, sino a aquella gente que había demostrado intención de hacerse cargo y de ir al campo y de trabajar y vivir en la más absoluta soledad, privado absolutamente de todo. Vivir en el campo en ese momento no es como vivir ahora, que tampoco es fácil. Por supuesto, ni caminos había. No había absolutamente nada y había que tener un ejército propio para defenderse, no había absolutamente nada. Bueno, entonces tenemos que nuevamente, primera etapa, desinterés. Segunda etapa, hay algunos se van arrimando, pero son los que estaban ya prácticamente, y terminan siendo Rosas el que otorga el título de propiedad a esta familia patricia de la cual tanto se habla, y que generalmente se dice sin saber nada, inclusive en las universidades, ¿no? Que serían los que Roca les habría dado la tierra. Bueno, así llegamos, en esta etapa, 1826, se produce un intento de colonización
como ocurrió después, ¿no? O sea, traer colonos, etc. Sí, fue cerca de donde yo vivo, Estancia Santa Catalina, Monte Grande. Fue la primer colonia agrícola fundada, que se hizo en Argentina, con ese esquema de colonia agrícola, que fue una colonia escocesa. El problema es que no prosperó, por eso hoy no se la recuerda, porque no quedaron los descendientes de la colonia para contar el cuento. Cuando se dice que Esperanza es la primera que prosperó, y alguna otra en Entre Ríos, esta no prosperó. Empezó, o sea, fracasó. ¿Y por qué fracasó? Estábamos cerca de Buenos Aires. ¿A cuánto? A 30 kilómetros. No había interés. Había que traer escoceses, ¿no? Acostumbrados, no había interés en ir a explotar. Y los que vinieron se volvieron a la ciudad o se fueron a Escocia. No sé, pero no se quedaron. Bueno, y así llegamos a la Organización Nacional, que ahí sí aparece el interés. Yo digo, primera etapa desinterés, segunda etapa interés de los pioneros, tercera etapa interés de anarquistas y socialistas. Pues ya estás hablando una pavada, pero lo voy a explicar. Voy a explicar este tipo. Y muy interesante. Bueno, en la etapa de la Organización Nacional, ahí sí hay un interés en formar colonias, ya, 1856, 1857, Colonia Esperanza, o sea, había como fundadores, en el caso de Esperanza, Santa Fe, Aarón Castellano. Bueno, un poquito después y con la ley del presidente Nicolás Avellaneda llegan mis abuelos, bueno, mis abuelos, tatarabuelos, ¿no? Un grupo de 100 familias, 200 familias venidas del Imperio Austríaco en ese momento. Hoy esa zona es Italia, pero en ese momento era el Imperio Austríaco, y vienen a fundar 2 colonias friulanas. Una, las 200 familias las dividen, vienen juntas de vapor Pampa, pero llegan a Buenos Aires y las dividen. 100 las mandan a fundar Avellaneda Santa Fe, que es mi ciudad, si bien yo nací en el campo, pero de ese distrito, digamos, Avellaneda Santa Fe, y las otras 100 a fundar Colonia Carolla, en Goya. Son 2 hermanas mellizas estas 2 ciudades. Avellaneda, que se hizo famosa por el tema de Vicentín, y Colonia Carolla, que ya es famosa hace mucho tiempo por el tema de los salames y cosas por el estilo. Pero como esas, muchísimas colonias en Entre Ríos, en Santa Fe, en el sur de Córdoba, etcétera, etcétera. Se empiezan a formar colonias, se empiezan a formar colonias, pero bueno, lentamente. Todavía el tema, eso ya digo, pasaba sur de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, lo que es Buenos Aires, todavía no. ¿Por qué? Porque estaba el problema del malón, había cierta seguridad hasta el salado. No olvidemos que el malón era un problema real, no es que estaban los chiquillecitos tocando el tamborcito y haciendo su vida bucólica como el buen salvaje Rousseau. No, eran malones donde en un solo malón, qué sé yo, hoy estaba leyendo que es el caso de Calfucurá, en una recorrida se llevaba 300.000 cabezas ganado, había matado a 500 criollos y se había llevado 400 cautivas, que eran niñas. Cuando decimos cautivas, decimos niñas. Sí, eran chicas, claro. No se llevaban a las viejas. No, ni viejas ni mujeres ya que han parido, no, olvídense, claro. Niñas. Vaquillonas llevaban. Terneras y vaquillonas. Terneras y vaquillonas. Claro, exactamente. Bueno, y las llevaban y las secuestraban casi en condición de esclavo para vendérselas a sus capitanejos o para ir a venderlas en Chile, ¿no? Para apropiárselas. Bueno, entonces estaba el problema del malón. Entonces viene la campaña del desierto 1879, Roca, ayer se cumplió año de su fallecimiento, ¿no? Ya había él se había dado cuenta que no se podía seguir negociando con estas tribus que estaban en manos de grupos organizados militarmente. Cuando digo organizados militarmente, pues todos consideran que estaba el indiecito con su lanza. Usaban fusiles Remington, el ejército Calfucurá, que tenía un ejército más numeroso que el ejército de San Martín. O sea, a ver, en batalla ponía más gente que la que puso San Martín cruzando Maipú, el desierto para salvar Chile, sí. Exactamente, ¿no? Ese era el ejército. Y había vencido al ejército nacional 2 veces, por ejemplo, a Mitre, en la zona de Tandil, por ahí en Sierra Chica y en San Jacinto. Tengo ese dato, esas 2, pero muchas veces vencía al ejército nacional. O sea, que ese era Calfucurá, venido de Chile, araucano. Soy chileno, decía Calfucurá en carta a Mitre, o sea que reconocía perfectamente la preexistencia de algo llamado Chile y de algo llamado Argentina, esa idea de que ellos no tenían idea, sabían perfectamente lo que estaban haciendo, incluso habían participado en las guerras de la independencia del lado de los realistas, dicho sea de paso, y pasaron a la Argentina en 1830, Calfucurá, con los hermanos Pereira, mercenarios realistas, y lo primero que hicieron fue masacrar a los locales. Los reunieron a todos los capitanejos y caciques que habían, que eran Tehuelche, Pampa,
No. Acá querandíes, y quizás algún también araucano que había entrado desde hace un siglo, pero que había pasado dentro de una cosa normal, digamos. Eso es interesante, ¿no? Porque la gente de esto no lo tiene en cuenta, ¿no? Que hicieron desaparecer a los verdaderos indios tehuelches, pampa, que estaban allá acá antes. Fue un genocidio porque fue una operación de exterminio. Primero los descabezaron, él los reunió, era un tipo poderoso, los reunió en una suerte de asado, los emborrachó, y cuando estaban todos borrachos los pasó a degüello. Y con lo que quedaba los fue a exterminar, salvo las mujeres, las lindas y jovencitas. Al resto después atacaron las tribus y exterminaron. Esos son los hoy autodenominados mapuches. O sea, son los descendientes del genocida, y bueno, no tienen la culpa de serlo, y posiblemente alguno se mezcló con lo que había también acá y sobrevivió. Por supuesto, claro. Claro, pero es eso lo que realmente pasó. O sea, si hablamos de genocidio no fue el de Roca, sino que fue el de Calfucurá. Ese fue el genocidio de nuestras tribus originarias. Entendiendo por originaria, según la convención de la OIT, ¿no? Que originario es aquella población existente en el territorio al momento de la conquista, o sea, 1492. Y acá los preexistentes eran tehuelches, llamados también pampas, más arriba llamados querandíes, o patagones, si queremos, no araucanos. No araucanos, está bien. No araucanos. Entonces se hace la campaña del desierto, en la Pampa, donde supuestamente ahí se quedaron con toda la guerra, más que la Pampa, la zona sur de la Pampa y la Patagonia, donde supuestamente se quedaron con todas las tierras. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Lo que pasó fue que para financiar esa campaña se hicieron una venta anticipada de títulos que serían para tierras. Bueno, la gente que adquirió esos títulos hecha la campaña los vendió. Y la soldadesca, pues eso también le entregó las tierras a los soldados. La soldadesca en general, que le gusta ser soldado, no agricultor ni ganadero, también vendió las tierras, se les entregó tierras a los soldados, pero también la vendieron. ¿Quién las compraron? Las compraron aquellos que estaban desde antes, que les gustaba el oficio, que ya venían con quizás algunos de estos apellidos que nombré antes, claro, más algunos otros. Los que se habían adentrado ya de entrada. Se habían adentrado, que conocían la Pampa, sabían lo que querían y tenían las reglas del arte y el oficio y les gustaba esa vida. Incluso algunos como Ramón López Lecube, cuya vida vale la pena conocer, en la zona de Torques, Juan, etcétera, etcétera, que se adentraron y compraron tierras que en realidad después de la conquista del desierto, los que se las podrían haber apropiado, que eran soldados con los cuales se le había pagado con tierras, o gente que había comprado títulos para financiar la campaña, las vendió, no se la quedaron, con lo cual muestra que seguía siendo escaso el interés por poblar la Pampa. Porque si no, hubiera habido miles de personas, vamos, salimos de Buenos Aires y nos vamos todos. Claro. No, seguía siendo escaso el interés. ¿Cuándo se produce el interés? El interés se empieza a producir, el cambio se empieza a producir con el ferrocarril. Ya cuando el ferrocarril, que todos se dicen, concentró en Buenos Aires. Error, dejemos de decir estupideces. El ferrocarril desconcentró. Cuando se empezó a hacer una estación de tren cada 14, 15 kilómetros, bueno, los inmigrantes que venían y algunos otros que se subían al tren y se bajaban, no sé, en Espartillar. Y ahí tenemos una colonia alemana en Espartillar. O se bajaban en Pigüé, o se bajaban en López de Cube, no sé, o alguna localidad que tenga que ver con eso. Y se bajaban y ahí iban formando pueblitos alrededor de las vías de tren. La mayor parte de los pueblos de la provincia de Buenos Aires vemos que tienen esa fecha, 1870, 1880, 1890, y están alrededor de una vía de tren. Alrededor de las estaciones, claro. Alrededor de las estaciones. Y pasó algo más, que se dice poco. Para esa época, mediados del siglo XIX, 1850, 60, 70, se produce el fin de lo que se llamó pequeño periodo glacial. Entre el siglo XIV, que sería 1300 y algo, y el siglo XIX, hubo un periodo de enfriamiento, no sé si de todo el mundo o de una buena parte del mundo, pero a nosotros nos afectó, que terminó en esta época. Aumentó el régimen de lluvia, aumentó la temperatura, y lo que era la pampa húmeda, mezcla de pampa húmeda y pampa seca, se empezó a volver más húmeda que nunca. Empezó a ser más próspera, más prolífica, más fértil, más adecuada a la colonización.
y con el ferrocarril que bajó los costos del transporte y permitió el viaje con la ciudad, más el fin de este pequeño periodo glacial, que algunos dicen que todavía estamos saliendo, porque esto que hablan del cambio climático, muchos dicen no, el calentamiento global simplemente es la última etapa de la salida del pequeño periodo glacial. Nos estamos calentando para volver a tener la temperatura que teníamos en la Edad Media, antes del siglo XIII, que era mayor que ahora. Bueno, no es mi especialidad, pero no estoy diciendo ninguna locura, por lo menos algo que se discute. Bueno, conclusión. Ferrocarril que abarató los costos, que llevaba a la civilización, que permitía estar en un día en Buenos Aires, para cualquier cosa, ¿no es cierto? Más esta cuestión, más un régimen jurídico como la Constitución de Alberti, que con Roca había quedado consolidado, etcétera, etcétera. Ahora sí, ahora somos todos estancieros. Por eso digo, ahí empieza el interés de los anarquistas y de los socialistas. Nunca les había interesado ir a poblar la Pampa. Empezó ahí la zaraza. Los estancieros. Pero cuando vivieron en el rancho, los estancieros, en el medio del campo solo y teniendo que defenderse a los flechazos, nadie quería ir y nadie le interesaba y nadie criticó a Roca por la campaña del desierto. Pero cuando empezaron a ver la prosperidad, 1890, ¿no? 1900, y que las estancias se construían palacetes, de aquellos que habían estado desde hacía quizás 2 o 3 siglos, pero que en ese momento habían visto la prosperidad en todo su esplendor, en un país que por otro lado progresaba, y se formaban colonias agrícolas por toda la pampa húmeda, trayendo las artes y los oficios que traían los inmigrantes. Entonces ahí sí, ahora somos todos estancieros. La tierra, los indios que le sacaron la tierra, ahí se empezaron a preocupar, el surdaje se empezó a preocupar, y no falta ahora somos todos comunistas. Todo de todo mío, todo, claro, lo tuyo es mío. Todo estar un pasito más, ¿no? Un pasito más. Bueno, esto es simplificando, porque después veremos que hay muchas pequeñas complejidades, pero a grandes rasgos es la historia de la oligarquía terrateniente, que habrá sido oligarquía y habrá sido, algunos le llaman aristocracia. Yo quiero contar un detalle de la oligarquía terrateniente, que gobernaba el país. Se dice que oligarquía es un grupo de gente que tiene el poder económico, el poder político, que gobierna a su beneficio, jodiendo al resto, digamos. En la guerra del Paraguay, que uno podrá estar de acuerdo o no, Roca, que participó de la guerra con menos de 30 años, ha tenido 26, 27, desde los 15 peleaba, todos los grados militares de Roca los consiguió en el frente de batalla. 15 años participó en la batalla de Pavón, por ejemplo, de Cepeda, y después la de Pavón. Te hago un paréntesis ahí. Vos sabés que Roca, estando en la guerra del Paraguay, lo ve Dominguín Sarmiento, el hijo de Sarmiento, que por eso se llama Capitán Sarmiento, donde vivo yo. Y según dicen, que Sarmiento lo ve, Dominguito, lo ve a Roca en la batalla, que era un infierno peleando, y le manda cartas a Sarmiento padre, diciéndole que hay no era general en aquella época, sería teniente o algo por el estilo, que había un coronel por hechos de la batalla, que era un fantástico peleando y qué sé yo cuándo. Eso lo lee Sarmiento. Por eso es que Soy Roca, el libro de Soy Roca, el libro bueno, no me acuerdo ahora el apellido del que hizo el libro, dice, según dicen, que Roca cuando viene a Buenos Aires y entra en el despacho, abre la puerta y dice, soy Roca, le dice a Sarmiento. Félix Luna, el libro de Soy Roca. Félix Luna, el libro de Félix Luna. No me salía. Bueno, es una anécdota, un paréntesis ahí, pero que le había hablado... Viene bien la anécdota porque citaste a Domingo Fidel. Domingo Fidel Sarmiento, así se llamaba, murió en la guerra del Paraguay, el hijo del presidente. Hijo del presidente. Y también murió, uno podría decir, bueno, eso podría ser casualidad, murió el hijo del vice, Francisco Paz. Claro. Y también murieron el hermano y el padre y 2 hermanos de Roca. Esa era la oligarquía. Y muchísimos otros.
O sea, estaban al frente peleando y con más posibilidades de morir que de vivir. Porque uno podría decir, bueno, fue a la guerra, se sacrificó, pero los que iban al frente eran los soldados y ellos estaban atrás manejando. No, no, estaban ahí donde las balas. Esa era la oligarquía, la oligarquía. Sí, señor, sí, señor. Según tengo entendido, no sé si eras vos quien decía que vos decís socialistas, comunistas o los anarquistas, hasta le fueron a preguntar en su época a Marx qué hacían. Y según también, según dicen, Marx le dijo, defiéndanlo a Mitre. A ver, ¿cómo era? ¿Así es? Sí, 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 así fue el que era el referente del marxismo acá, que no había muchos marxistas, pero claro, el referente marxista del Río de la Plata. Bueno, ¿qué hacemos? Acá está peleando Mitre con los caudillos. No, no, hay que apoyar a Mitre, dijo Marx, porque es el que garantiza que triunfe la burguesía. O sea, y nosotros para que venga el marxismo necesitamos burguesía, bueno, todo, ¿no? Ya había que explicar que hagan patria, claro, y después nosotros rapiñamos. Después nosotros rapiñamos. Bueno, eso muestra la inmensa hipocresía siendo generoso, ¿no? Que del socialismo y del marxismo. Yo creo que es hipocresía, pero también es mecanismo de defensa. O sea, la mejor explicación al fracaso es echarle la culpa al otro. Es un mecanismo de defensa psicológico. ¿No? O no tengo la voluntad de trabajar y de competir. Y bueno, ¿qué es lo mejor? Pero incluso hablando de Roca, el detestar a Roca, uno dice, pero ¿por qué le tenían tanta bronca a Roca? Fue uno de los creadores fundamentales de nuestra patria. Y por muchísimos temas. Y yo creo que era porque él era la representación del liberalismo en su mejor esencia, ¿no? Y del trabajo y de la lucha, y del el armado de una patria que tenemos. Y eso no les gusta. Sí, era la representación del liberalismo posible, o sea, un liberalismo de derecha. A ver, porque si Roca hubiera dicho, así como a veces suponen algún liberalismo progre, ¿no? Vos con tu idea, yo con la mía, todo bien, ¿no? Llegó un momento cuando hay que mandarse más. Y cuando Calfucurá jodía y los gobiernos anteriores se iban en pactos, Roca, ¿qué dice? No, no, que basta de pactos y de zanjas de Alsina. Acá hay que hacer una expedición punitiva y ofensiva. Y ojo, llevó sacerdotes a los salesianos, el padre Milanesio, llevó científicos, se me confunden el Perito Moreno, Florentino Ameguino, no sé si llevó a los dos o a uno de los dos. No, llevó científicos, o sea, el trato que le terminó dando a Calfucurá de su tribu fue muy buena, más allá que en las refriegas y en las batallas murieron 1.200. Un vuelto comparado con los miles que morían, con los que murieron a lo largo de todos los malones. Nada, 1.200. 3 veces menos que los que murieron en la expedición de Rosas, que la izquierda o cierto sector del peronismo lo pone como ejemplo o como contraejemplo de Roca. O sea, nada. Para una batalla, una guerra, una conquista, si queremos llamarle, una campaña en esos tiempos, ¿no? Contra un ejército que usaba caballo, Remiter, que había vencido varias veces al ejército nacional, ¿no? Que como era el ejército de Calfucurá, o sea, sí, comparto. Ellos usaban los Remington, como es el rifle, es que los traían de Chile. Claro. Claro, porque los famosos originarios no se dedicaban a ninguna actividad originaria. Una actividad originaria sería de un araucano, sería que eran belicosos, pero eran agricultores y sedentarios. No, se dedicaban a robar ganado, cautivas, y a pelear. Eran señores de la guerra, eran bandas de forajidos que se dedicaban al saqueo. Eran eso. ¿Y eso qué tiene de originario? O sea, no era una actividad que realiza, y con fusiles Remington, que no es originario, con el caballo, que no es originario, robando vacas que no son originarias, porque ambos vinieron de España, y dando cautivas blancas, que tampoco eran originarias. O sea, ninguna de las 4 cosas que definen el malón, que era la actividad central y número 1 de Calfucurá y sus amigos, era una actividad originaria, es una actividad que ellos, podríamos decir, los representaba en 1492, cuando debiera tomarse como parar la película, digamos, ¿no? Es decir, a ver qué hacían acá los originarios. O sea, no se dedicaban a la actividad originaria, se dedicaban al saqueo, salvo que me digan que la actividad originaria de ellos siempre fue el saqueo, cosa que no creo que les gustaría defender. Reconocer. Che, ¿cómo, Gabriel,
bueno, vamos un poquito más adelante, porque hoy de esas oligarquía terrateniente queda muy poco, es decir, la división de las tierras con el tiempo, ahora lo explicamos mejor, se fue dando por las familias que eran muy numerosas en aquella época, y los descendientes heredaban pedazos y se fue dividiendo. A mí me gusta mucho ver los planos cuando voy a cualquier lado, los planos de la división de la tierra, que es fenomenal, porque ahí uno ve que no hay grandes extensiones de un solo tipo. Pero No, desarrollar vos el tema. las extensiones más grandes, si queremos, estarán en Santiago del Estero, en provincia bueno, muy peronista, sí, supuesto, digamos, Pampa, estarán en algunos lugares de la Patagonia, cerca de Santa Cruz. Sí. Pero, a ver, yo pongo este ejemplo nomás cuando me hablan de la oligarquía ganadera, la oligarquía terrateniente. Yo te dije que me dedico a la actividad de, básicamente, representar empresas de maquinaria agrícola, de agricultura de precisión, empresas de Santa Fe en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo tengo, entre comillas, a los oligarcas terratenientes como mis clientes. Claro. Viví de los oligarcas. Claro, te mostraría en mi celular los apellidos de los productores. O sea, tenés que ver 200 productores con apellidos tanos, portugueses, gallego, Coronel Suárez, gallegos, judíos, vascos, de todo. Claro, judíos en la zona de Rivera y compañía. Tenés que ver 200, 300 de esos apellidos, de todas personas llegadas después de 1880, 90, para encontrar un Álzaga, Menéndez Betti, no sé, algún apellido de ese tipo. O sea, nuestros productores son en general llegados, por eso digo, una cosa es la subdivisión. Y después, la subdivisión de la subdivisión, las mujeres se casan ya con otras personas. Y otra cosa es que los productores que fueron llegando y se fueron asentando y colonizando alrededor de los ferrocarriles, y muchos empezando a trabajar como peones, porque el proceso de colonización en la provincia de Buenos Aires, bueno, podemos hablar de Pigüé, por la zona de las colonias alemanas, pero no hubo tanto como por ahí podría darse en Santa Fe, sur de Córdoba, o Entre Ríos y demás. Empezaban a trabajar como peones y iban comprando. Compraban una chacrita, compraban un campo, como lo siguen haciendo todavía, pero hay un contratista que le fue bien, 1 o 2 años, termina comprando un campo chico y después compra uno un poco más grande. Y así se fue cambiando, no queda nadie de esos apellidos. Y algunos hablan de cuando los explotaban a los peones y por eso hacían. Bueno, a mí me sorprende que la gran mayoría de aquellos que cuentan, con los cuales hablo y que hoy son productores, que viven en la Pampa Húmeda, provincia de Buenos Aires, cuando cuentan, he llegado a escuchar la historia en primera persona. En otros casos cuentan la historia de su papá o de su abuelo. Y cuentan, en muchos casos esto, que venían, que trabajaban con peones en tal estancia, que venían como golondrinas de Europa. Venían y se volvían 2, 3 años, hasta que después traían la cosecha. Ahora, tan explotados estaban que podían ir y volver como golondrinas desde eso Europa. Es fantástico. Y comprar campos. Entonces, ojo, esa gente no dice que era explotada. Los que dicen que era explotada eran otros. Los que, evidentemente, los que no tuvieron quizás un ancestro tan trabajador o tan esforzado, porque si miles lo pudieron hacer y venían como peones y terminaron comprando un campo, bueno, ¿por qué no lo hiciste vos? Bueno, tuvo mala suerte, quizás no era tan hábil, no tiene la culpa, de acuerdo. Pero no me vengas con el cuento de explotado. A ver, se trabajaba duro. Y el productor agropecuario, porque lo he visto con mi abuelo, con mi padre, con toda la gente de mi colectividad, el que está acostumbrado a trabajar duro, le exige al que está al lado que trabaje duro, no concibe otra forma de vida. Bueno, eso lo habrán concebido algunos que no estaban acostumbrados a trabajar duro como explotación. Para el que no le gusta trabajar, cualquier trabajo es explotación. Partamos de la base. Lo que también se dice que vivían en unos ranchos de paja y qué sé yo cuánto. Yo contesto que todos vivían, los estancieros, esos que vos decías para atrás, vivían en ranchos de paja, porque era lo que había. Y tenían el baño vivían, afuera. El excusado. El excusado. Y tenían, por supuesto, que, con la lluvia. Sí, decir.
No, no, también la casa de donde vivía mi abuelo y mi padre, y con sus hermanos, que eran 8, era un rancho, solamente que, y lo hecho con mi mano, solamente que lo hacían grande, tipo casa chorizo, pero era de adobe porque he visto voltear las últimas 2 habitaciones al lado de mi casa de material que construyó mi padre ya cuando se casó. Pero lo he visto voltear y era de barro, con palmas, con palos, con qué sé yo, más grande que un rancho. Pero bueno, lo hicieron más grande, lo hicieron ellos. No contrataron un albañil para hacerlo. Otros lo hicieron más chiquito, les gustaba más chico. Bueno, todos vivían en un rancho al principio. Exacto. Era el adobe, el material básico de construcción. Sí, señor. Sí, sí. Y era el excusado, no tenían baño, era un excusado. Y las habitaciones no había ningún diseño, las iban agregando una a la otra. Claro, de ahí sale la casa chorizo, ¿no? La casa chorizo, exactamente, que todavía se ven en el campo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en Buenos Aires hay muchas casas chorizo Sí. de material, pero ya la material, mente, el constructor, sí. El constructore, hacían las casas, acostumbrados a eso, hacían las casas chorizo. A ver, la gente, me imagino que la gente sabe lo que estamos hablando. La casa chorizo es la casa que está, le van agregando para atrás, y después por ahí hay un patio, y después hay un dormitorio y otro dormitorio, y el baño queda acá, y el dormitorio queda acá. La casa chorizo. No están ensambladas como ahora arquitectónicamente. Porque era lo que había y la costumbre, ¿no? Pero seguía hablando vos. Porque se iba haciendo con el esfuerzo propio a lo largo del tiempo. Claro. Agregando habitaciones y sin ningún diseño. Es más, mira, si ahora me hiciste pensar algo que nunca lo conté, porque ahora lo estoy pensando, que yo veo, te dije que vi voltear los últimos restos de la casa donde vivía, sería mi padre cuando era chico, o sea, la casa de mi abuelo, digamos, ¿no? Que era de adobe, etc. Pero queda también el galpón que se sigue usando, el galpón que fue entre la casa de material y esa casa de adobe se hizo el galpón. Por ejemplo, los ladrillos, que a mí me sorprendió cuando iba, están asentados sobre barro. Era la cosa intermedia, no se usaba cemento, asentaban sobre barro. Exacto. Y hay otro galpón que es de palma, que sigue estando todavía. Es de palma, y bueno, era lo que había. Y estamos hablando de aquellos que llegaron a ser propietarios y eran patrones, de hecho, que vivían en un rancho. Todos vivían de esa manera precaria. Yo, en una oportunidad que tuve un enfrentamiento con un zurdo, ¿no? Pero no importa, le decía que en los palacios, palaciegos de Europa, los palacios que hoy están todavía, los baños, no había cloacas. A ver, y uno ve esas fiestas factuosas con los tipos de trajes y las mujeres con esos vestidos y qué sé yo cuánto, y los baños eran cuartos donde el tipo o la mujer iban, se sentaban y hacían en el piso, porque no había, y después eso se tiraba, venían, sí, ahí los sirvientes, y tenían al día siguiente, no sé, se tiraba todo lo que había. No tenían el inodoro de oro, por decirlo. Era así. Y los ventanales no tenían vidrio. Se morían de frío porque no había vidrio. O sea que todo se hizo de una manera y que se fue evolucionando. Pero todos se morían de frío. El más rico y el más pobre. Bueno, y en Italia todavía se ven todas las casas de 2 pisos porque abajo iban los animales que usaban para calentarse. O sea, con el olor a bosta de vaca y la transpiración de la vaca, se calentaba la familia arriba en época de invierno. La familia vivía arriba y los animales abajo, en la misma casa. Claro. Que todavía están esas casas que son 2 pisos, la casa Colonna, que le dicen. Vos sabés que a mí me gusta el olor a bosta, che. A mí personalmente me gusta. Bueno, la vaquería me encanta. El olor de los corrales, sí, está bien. No, sí, no es el más desagradable de los olores, al contrario. ¿no? Por supuesto. Se usa para espantar mosquitos también. La vaca come pasto, tiene 4 estómagos, entonces ya llega. Che, nos fuimos de tema.
Sí. Vos sabés que yo pregunto siempre a los invitados alguna anécdota en función de, por ejemplo, de un papelón que hayas pasado. ¿Te animás a contar un papelón tuyo personal? Mirá cómo te derivé y bajé lo que sea, una pavada que se pueda contar, porque algunas no se deben de poder contar. Tengo varios papelones, pero aclaro que soy papelonero, pero en su momento no lo vivo como tal. Como papelón, nada, me mataba, siempre me maté risa. Cuando llegué, si bien había estado en la Facultad de Filosofía, estudié Derecho, pero yo seguía siendo una persona del campo o del interior de la provincia. Y llego a Buenos Aires a trabajar en un estudio jurídico que estaba en La Valle y Florida. Oh, claro. más céntrico imposible. Pipí cucú. Ahí incluso funcionaba uno de los titulares del estudio, el doctor Raúl Villasánchez, lo voy a nombrar porque tengo un gran recuerdo de él. Era síndico de Bungebor y pertenecía a todo ese mundo refinado, con todas las normas, qué sé yo, trajes hechos por sastre, el sombrero, cosas inglesas, francesas. Pues yo no conocía absolutamente nada de eso. No conocía absolutamente nada de eso. Y tengo un montón de anécdotas, pero que terminaron bien, pero que son muy graciosas, de los intentos que hacía el doctor Raúl Vila Sánchez para transformarme en un señorito inglés. Para educarte. Para educarte. Exacto. Resulta que, por ejemplo, te cuento algunas anécdotas, ¿no? Algunas anécdotas. Resulta, tengo 2 o 3. Resulta que, por ejemplo, cuando llegaba algún visitante ilustre, claro que por ahí llegaban a visitar, no sé, que era ministro de Economía en ese momento, que era Rapanelli, ¿te acordás que había sido de Bungebor, había puesto el ministro de Economía en la época primero que murió, claro. Claro, que murió, bueno, llegaba a visitar a él y otras personas así muy, muy reconocidas, ¿no? Y entonces él siempre pedía y los agasajaba con un té que organizaba, que lo hacía, a veces estaba la señora que limpiaba, que hacía el té en el estudio, a veces estaba la señora que encargaba de hacer el té, pero otras veces, si no, ya fuera horario, a la tarde, etc., lo hacía y lo hacía muy bien una secretaria que tenía recepcionista, que conocía todo el protocolo de un té inglés para agasajar al los personajes, sí. Y sé que tenía. Bueno, resulta que ese día había faltado, no había venido, se había ido y cae el personaje. Bueno, y aparece por mi oficina el doctor Raúl Vila Sánchez y me dice: ¿te animás a hacer un té? Y sí, un té, no tan complicado. Bueno, cuando me voy a la cocina, claro, ahí empecé a acordarme que el té tenía su protocolo. Era un militar el que había llegado. El té tenía su protocolo. ¿Y cómo era, señor Villa? Se ponía para mí el té era el saquito y se terminó. Bueno, yo había llevado, porque no me gustaba ese té que tomaba, ni el café, había llevado saquitos de yerba mate, que se usa para hacer mate cocido. Sí, sí. Conocido. Caliento el agua, le meto el saquito de mate cocido, digo, supongo que les va a gustar. Sabía que estaba jugando con fuego, pero dije, antes de ponerme a hacer el té que no conozco, hago esto que conozco. Y le llevo y lo sirvo. Y los dos al unísono llevan el té a la boca. El mate cocido, sí. Y yo estaba ahí y el doctor Vila Sánchez abre los ojos, lo mira a su invitado y me mira a mí y ve que el otro estaba tomando y le dice: ¿te gusta? Le dice aquí el otro, no sé si porque me tuvo piedad o porque yo, sí, exquisito, mate cocido, si lo habremos tomado en la ranchada, bueno. Mirá vos, qué divino. Te sacó del apuro el hombre. También era... No, pero como era militar, se ve sí, que tenía seguro. la costumbre. Y los milicos toman mate cocido a los pavotes. Pero por supuesto, más rico el mate cocido. Sí, por supuesto. Claro. Qué fenómeno. Sí, digo, exquisito, si lo habremos tomado en las ranchadas o algo así. Mirá vos, las cosas que... Está fe. Los líos que hacés vos,
Bueno, Sí, como esa tengo unas cuantas. Nos tenemos que juntar. No digo para escribir un libro, pero hay varias. hay varias anécdotas. Sí, sí, sí. Bueno, estás viviendo ahora En Luis Guillón, en Luis cerca de Guillén. Seiza. Sí, Ajá. sí. Porque mi actividad de aquí para. Yo estoy a 2 kilómetros acá prácticamente ya de campo, camino a Cañuelas y demás. Ya. Voy poco, salvo para dar clase en la universidad una vez por semana, que ahora hace 2 años que no se da clase en la universidad, es todo por Zoom. Yo mi trabajo es de aquí para el campo, ¿no? Porque a veces la gente, sobre todo los del interior, piensa que yo estoy viviendo en Capital. No, no estoy viviendo en Capital. Estoy viviendo en el Gran Buenos Aires, Luis Guillón, cerca de Seiza, y mi trabajo es hacia el campo. Que es Esteban Echeverría. Claro, exactamente. El partido se llama Esteban Echeverría. Antiguamente era Echeverría y Ezeiza, era una sola cosa y se dividió. Y se dividió. Claro. Sí, de cualquier manera, el distrito tiene arriba de 700.000 personas, ¿no? Un distrito muy... No, Esteban Echeverría 350.000. Ah, mira, creí que tenía más. Igual es un montón. No, bueno, probablemente lo que era antiguamente. Ah, lo que era antes, quizás claro. Llegue a esa cifra. Es probable. Quizás llegue a esa cifra, pero hoy lo que quedó es 350.000. Que son Montegrande, Guillón, donde vivo yo, 9 de abril, el Jagüel y Canning, que son countries. Todo eso abarca el partido. ¿Cómo se nota que sos profesor o que has sido profesor por cómo desarrollás el tema? ¿No? Hiciste un recorrido de la historia de los terratenientes, que había, que ahora deben de quedar 3. Sí, es verdad, lo sé porque son mis clientes. Entonces no es que yo llego a Saladillo y me encuentro con los grandes apellidos. Me encuentro con tipos que bajos, franceses, italianos, gallegos, que llegaron, alemanes, que llegaron, como llegaron mis abuelos. Después de la ley del presidente Nicolás Avellaneda. 1876, mis abuelos llegaron en 1879. Pero sin embargo, ese concepto del terrateniente, ¿cómo quedó y cuánto odio hay, no? Que sigue habiendo ese odio, ese resentimiento, y cómo le pegan al campo actualmente todavía, ¿no? Y bueno, quedó porque es un relato que se repite y que a mí me sorprende qué ha pasado en la universidad, que es donde más se reproduce este tipo de relato, porque no es que este relato quedó en la memoria popular, no, se enseña en las universidades. Incluso gente que no tiene esta idea va a la universidad o manda a su hijo a la universidad y el pibe va después a aplicarle al padre que vive en Fortín Tiburcio o en 9 de abril, en Chivilcoy o el 9 de julio, le va a explicar lo que había pasado, cuando el padre sabe, o el abuelo, cómo fue la cosa, ¿no? Y lo hacen después de haber pasado a la universidad. Yo eso no entiendo, ¿en qué momento la universidad se transformó, en vez de buscadora de la verdad, en reproductora de relatos? Como le destruyen la cabeza. No son iguales, pero diría que hoy en día el mayor asidero de un montón de mitos criollos, para ponerle un nombre, de mitos argentinos, surge o de los medios o de la universidad. Estando en un café acá, que íbamos siempre, yo ahora no, pero había un camionero y otros, viste que en los pueblos se juntan muchos y todas las clases sociales, está el médico, el abogado, el camionero y el bicicletero. En una mesa de esas viene un joven que ya estaba para recibirse de abogado y viene y nos dice unas cosas, ¿no? Comunista el chico, el joven. Entonces dice no sé qué cosa y se va. Y el camionero dice, a este le quemaron la cabeza. Me pareció, le quemaron la cabeza. Y realmente lo conozco al chico y en la facultad le quemaron la cabeza. Porque los padres no son así. Pero en la facultad le quemaron la cabeza. Sí, es donde más se reproducen con autoridad estos relatos. Claro, porque el joven piensa que eso lo que dice el profesor es la verdad. No, y el profesor lo acompaña con un libro, y con otro libro, y con con el otro, y viene el otro y dice lo mismo. Va quedando. Gracias a Dios ahora está habiendo una rebelión, ¿eh? Ya han aparecido varios videos de chicos que contradicen a sus profesores. Y yo soy profesor. Yo soy profesor y aliento a que los pibes nos contradigan.
O sea, el principio de la realidad debe pesar más que el principio de autoridad. Por supuesto que tiene que tener la humildad de escuchar primero. Claro. Pero lo que vale es la realidad, no el principio de autoridad. Porque así podría discutirse las teorías de Zaffaroni, ¿no? El zaffaronismo que ha hecho tanto daño y que nos está haciendo tanto daño, porque hay muchos jueces, fiscales, bueno, abogados que tienen esa idea metida en la cabeza. A una generación de abogados y de jueces que no se animan a decir esto que decía Zaffaroni es un disparate. Claro que a veces que hay disparates que son seductores. Sí, son seductores los disparates. Cuando más disparatado, más seductor a veces, ¿no? Cuando más grande la mentira, a veces tiene más adeptos. Pero no deja de ser un disparate. Claro. El disparate que, es decir, esto que dijo el loco este, que si hay una violación, pero con la luz apagada, no es violación. No es que lo dijo, en una sentencia absolvió o disminuyó la pena, no sé qué, del imputado, basado en este criterio. O sea, lo dijo y lo aplicó. Sí. Habría que llevarlo a esta idea de que el delincuente es una víctima. Bueno, claro, sí. Eso ya está de por sí. Yo lo llevaría a un calabozo y apago la luz con algunos violadores a ver qué le parece. ¿Qué sé yo? Por ahí te agradece. ¿Sí? ¿Cómo no? Che, Gabriel, qué gustazo que me has dado, todo lo que he aprendido y todo lo que mi gente en Capitán Sarmiento creo que va a apreciar lo que dijiste. No va a ser la última porque tenés rollo para muchas otras cosas, ¿no? Y no se acaba acá la película. Pero estaremos viendo, te estaré llamando más adelante, te va a dejar descansar un poco. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. La verdad que, bueno, gracias por haberme dejado explayar, porque no es fácil que, ¿no? En un reportaje que no te corten, que no sea... Y realmente, a pesar de que quizás no sea tan entretenido, un relato tan largo, pero bueno, o uno lo cuenta completo o no lo cuenta, porque si no queda... Así que el agradecido soy yo. Bueno, no. A mí me gusta hacer este tipo de entrevistas porque, a ver, ¿para qué tengo que poner? Este tipo de entrevistas porque hay que dejar, un entrevistador tiene que dejar hablar al otro. Una preguntita cortita y dejar al interlocutor desarrollar su odio. Los periodistas que se superponen y preguntan no escuchan. Si uno los ve, yo me quiero agarrar, los quiero romper el televisor, porque preguntan sobre la pregunta, no dejan desarrollar al entrevistado. Ricardo, una cosa que siempre me llamó la atención, a veces el tipo está en lo más interesante, está por decir el punto para el cual hizo todo el desarrollo y lo corta. ¿Eso es porque el tipo no está escuchando, porque es un bobo, o es que no quiere que lo diga? Ambas cosas. Yo creo que es un bobo, no, porque es un bobo y no está escuchando. Porque uno escucha periodistas que repreguntan sobre algo que el invitado ya dijo. Mi mujer es como vos, ella es profesora de filosofía y ciencia de la educación. Vos sos distinto, otra cosa. Pero también ambos, estudié ciencias agrarias, nada que ver. Cuando me retiré del campo, como no sabía qué hacer, entonces hace 20 años me enchufé en la televisión. Pero bueno, ambos vemos la tele y los dos nos queremos matar porque lo que decís vos, no dejan explayarse y preguntan repreguntan cuando el tipo ya contestó eso. Bueno, porque no lo escuchan, o porque son bobos, o porque además, a pesar de estar en televisión, les gusta verse y escucharse, y que los escuchen. Es terrible. Porque el que se tiene que figura. Exacto. El que se tiene que lucir es el invitado. Es el que tiene que lucir. A no ser que sea un adversario ideológico, entonces, bueno, ahí entramos a la pelea. Ese es otro tema. Sí, Gabriel, bueno, un gustazo enorme. Espero que te agradezco nuevamente. Y bueno, y a todos ustedes, espero que hayan aprendido esto de Gabriel, que ya conocía su pensamiento
y que creo que es muy interesante para que todos nos cultivemos un poco más. Así que será hasta la próxima, a mi manera. Muchas gracias a todos.